Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy ya es lunes 29 de agosto, terminamos este mes, esta semana que empieza, una nueva semana, un final de mes de agosto, un inicio de mes del mes de septiembre y le seguimos dando gracias a Dios por todas sus bendiciones día a día, porque Dios sigue cuidando y sigue confortándonos. Los voy a invitar a que oremos y hagamos la meditación de la palabra. Señor, te damos gracias por una nueva semana que caminamos de tu mano. Te damos gracias ya adelantadamente por el mes de agosto, por todo lo que tú nos has dado y brindado en este mes. Señor, te pedimos que tú sigas cuidando y guardando. Que tú sigas trayendo aliento, confortando, Señor, y a los que se están quedando sin gasolina, Señor espiritual, que tú renueves sus fuerzas para que sigamos caminando de tu mano. Bendice en esta noche tu palabra y habla en nuestra vida y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el segundo libro de Samuel, que narra la historia del rey David, uno de los mejores reyes, bueno, el mejor rey que tuvo Israel, no solamente mientras estuvo como una sola nación, sino aun cuando se dividió, porque cuando se dividió el reino, los buenos reyes eran comparados con David, ¿cierto? Hicieron lo bueno como David, siguieron los pasos de David. Y los malos eran comparados con Jeroboam, fueron aún más malos que Jeroboam. David fue un muy buen rey, aún en medio de sus conflictos personales, de sus luchas interiores, del desorden que hubo en su casa, en su familia. Aún así David fue un buen rey, porque buscó a Dios y porque tuvo buenas políticas para la sociedad, para el reino de Israel, porque fue un buen guerrero. David fue un muy buen rey. Y David, siendo este rey extraordinario, la meditación que vamos a hacer está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. David amaba tanto a Dios que quiere hacerle una casa a Dios. Quiere que Dios deje de habitar en medio del tabernáculo, la presencia de Dios, y quiere hacerle un templo. Y vamos a meditar en la respuesta de Dios a David cuando él decide hacerle un templo. El segundo libro de Samuel, el capítulo 7, yo les voy a leer los versículos del 12 al 16. Dice, del versículo 13 al 16, porque la respuesta de Dios es: no me vas a construir un templo, va a ser tu hijo. Dice, será él, hablando del hijo de David, será el hijo de David, Salomón, quien me construya una casa en mi honor. Y yo afirmaré su trono real para siempre, yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Aquí hay una promesa espectacular que sabemos que apunta a Jesús. Así también lo entendieron los autores del Nuevo Testamento, los que escribieron los Evangelios. Pablo, entendieron esa promesa dada a David en el cumplimiento de Jesús. Un rey que tendría un trono establecido para siempre, la descendencia de David, y por eso la genealogía de Jesús apunta hacia David, el cumplimiento de esta palabra. Aun cuando dice, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Pero poniéndolo de lado un poquito a Jesús para centrarnos en la respuesta de Dios a David. ¿Qué fue lo que entendió David en ese momento? Dios le dijo, no me vas a hacer un templo, pero me lo va a hacer tu hijo. Y aún Salomón no estaba reinando, aún Salomón ni siquiera había nacido. David tenía otros hijos, pero Salomón no. Y recibe la promesa, aún sin nacer Salomón, de que sería él el que le construiría un templo, y que no solamente le iba a construir un templo, sino que iba a ser como su hijo, le dice Dios. Y le dice, incluso yo cuando haga lo malo lo castigaré y lo reprenderé como un padre a su hijo. Y lo que la palabra está apuntando, la respuesta de Dios está apuntando a David, es hacia la fidelidad de David.
Los que somos padres sabemos la importancia que es para nosotros como padres que nuestros hijos estén bien, que Dios cuide a nuestros hijos. Cuando somos padres cristianos sabemos la importancia de que nuestros hijos amen a Dios, de que nuestros hijos honren a Dios, de que nuestros hijos aprendan a buscar a Dios. Eh, Aunque Dios le niega a David su petición de que le quería construir un templo, Dios aún se preocupa por él, le dice, no, va a ser tu hijo, no vas a ser tú, pero no te preocupes porque yo voy a cuidar a tu hijo. David debió haber sentido un gran alivio al saber que su hijo iba a ser cuidado por Dios, de que Dios lo iba a recibir como a su propio hijo, de que Dios dice, bueno, cuando él haga lo malo yo lo voy a castigar como un padre, pero le advierte, pero tranquilo, no voy a quitarles el trono como sucedió con Saúl. Ellos van a establecer su descendencia, a la cual Dios, por ende, también iba a cuidar y a vigilar y a estar pendiente de ella. La promesa de Dios a David, que finalmente llega a cumplirse en totalidad en Jesús, como decíamos ahorita, es una promesa para la tranquilidad de David. En medio de una negativa, David deseaba algo, Dios no se lo permite, construirle el templo, pero Dios le consuela de otra manera. Le dice, va a ser tu hijo, él me va a construir un templo y yo voy a cuidar de él. Y yo voy a estar pendiente de él y lo voy a tomar como a mi propio hijo. Eh, y la respuesta de Dios, esta forma en la que Dios le da paz al corazón de David, que tenía una petición, tiene que ver con la vida misma de David. Les empezamos diciendo, David era un rey especial, era una persona especial, porque amaba a Dios, aún en medio de sus conflictos, aún en medio de sus errores, aún en medio de sus luchas internas, David amaba genuinamente a Dios. La invitación que nos hace la palabra es, si usted y yo queremos legarle darle un legado a nuestros hijos, darle un buen futuro a nuestros hijos, más allá del dinero, de las propiedades, de la educación, incluso más allá de todas estas cosas, si usted y yo queremos darle un legado a nuestros hijos, que sea el amar a Dios. Pero eso no se logra simplemente enseñándole a nuestros hijos a amar a Dios. Eso solamente lo logra David, que Dios adopte a su hijo como suyo para cuidarlo y para reprenderlo. David solamente lo logra amando él mismo a David. La única forma en la que Dios se ocupe de nuestros hijos, los adopte como suyos y los cuide como suyos y aún los discipline como suyos, es que usted y yo amemos a Dios. Y así Dios va a cuidar de nuestra descendencia. Por eso David era un hombre especial, porque amaba a Dios. Y por eso la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios veía lo que había en el corazón de David, veía las intenciones de David y deseaba cuidar de él. Y esa promesa se extiende hacia sus hijos. Busquemos a Dios sin desmayar en todo tiempo y en todo momento, que Dios se va a ocupar de todas las demás cosas, incluidos nuestros hijos. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por la meditación de tu palabra y te pedimos llévanos a vivir una vida que te honre, que te agrade, una vida basada en el temor de quién eres tú, en el temor de tus principios y de querer cumplir contigo. Mira la intención de nuestro corazón de amarte, de honrarte, de obedecerte. Queremos, como David, ser también personas especiales delante de ti y a tus ojos. Y aunque muchas de las peticiones que te hagamos, como la de David de construirte un templo, van a tener una negativa, confiamos en que tú vas a cuidar de nosotros y en que tú vas a cuidar de nuestros hijos y en que tú tienes lo mejor para todos. Por eso en esta noche te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Señor, bendícenos, cuídanos y guárdanos en esta recta final de este mes de agosto, estos últimos días de agosto, y bendice el mes de septiembre que en esta misma semana empezaremos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.